el Señor ha puesto en mi corazón compartir sobre la autoridad de Cristo. Y le doy gracias a Dios en esta mañana, porque todas las alabanzas, a lo largo de toda la alabanza, hemos cantado, hemos alabado y hemos enfatizado el poder, hemos enfatizado el poder de Cristo, el poder en su victoria. Y le doy gracias a Dios porque un poco la palabra también enfatiza la autoridad de Cristo, el poder de Cristo sobre la Iglesia, sobre nuestras vidas. El mismo Dios que sacó de la cárcel, como nos contaba Cristina, el mismo Dios que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel, es el mismo Dios que tenemos hoy y es el mismo Dios que yo te voy a predicar. No predicamos a otro Dios, predicamos al mismo Dios de entonces. Predicamos al Dios de la Biblia, predicamos al Dios de la creación, al Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, ese es el mismo Dios que hoy día lo tenemos aquí con nosotros, dirigiendo este tiempo. Así que me gustaría compartir la palabra en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que habla en estos textos. Por lo menos lo deberíamos de saber, es muy importante. Son textos que la Iglesia debe de conocerlos, porque esa es nuestra misión, realmente. Mateo 28, 18 al 20 dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay un texto que también quiero leer, no lo tenía aquí puesto, pero lo quiero leer un poquito más hacia atrás, en el capítulo 8, en el 7, en el 7, versículo 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Y dice que porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenemos un Dios de autoridad. Nuestro Dios es un Dios de autoridad. Y a lo largo de la palabra lo vamos a ir viendo como Él nos lo ha delegado a nosotros, a la Iglesia. Somos la Iglesia de Dios, somos la Iglesia de Cristo, y Él ha delegado esa autoridad en nosotros. Y hemos leído en Mateo 28, hemos visto cómo Jesús, Él ya había completado su tarea, su trabajo, para lo que Él fue enviado, y ya había hecho todo. Ya había provisto todos los medios para la redención del mundo. Él había vivido entre nosotros, Él había muerto, crucificado, y Él ya había resucitado. Ya había previsto todos los medios para la redención del mundo. Él había vivido una vida sin pecado, había muerto sobre la cruz, después al tercer día había resucitado y pronto debía de dejar la tierra y ascender a su Padre Celestial, al cielo, como hemos leído. Y antes de irse Jesús sintió esa necesidad de dar instrucciones personales, que es lo que está haciendo aquí, el texto que hemos leído. Dar instrucciones personales finales a sus apóstoles, a sus seguidores, aquellos que habían andado con Él, aquellos que habían seguido con Él. Y a través de esos apóstoles a nosotros, a la Iglesia. Es la comisión, la misión que Él ha dejado para la Iglesia. Por eso os decía, todos tenemos que conocer este texto, por lo menos memorizarlo. Mateo 28, 18 al 20, todos tenemos que saber de qué se trata.
Tenemos que estar enfocados ahí porque esa es nuestra misión realmente de la Iglesia. Y creo que sería muy útil para nosotros como Iglesia enfocarnos cuidadosamente en la autoridad que Jesús posee para mandar, como hemos leído también, que Jesús les enseñaba como alguien que tiene autoridad, como alguien que tiene autoridad. Y deberíamos de enfocarnos en eso realmente. Como hemos leído en esa ocasión, cerca de un monte de Galilea, Jesús les hizo esta declaración. Antes de decirles, id y haced discípulos a todas las naciones, antes Él dijo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad que Él estaba delegando fue confirmada por el Espíritu Santo un tiempo después. Fue confirmada por el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, en Hechos 1:2, nos dice: en Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dio mandamientos. Este es el mandamiento, la comisión, el mandato: id y haced discípulos a todas las naciones. Y vemos que Jesús, a través de su ministerio terrenal, Él ejerció autoridad sobre los elementos, ejerció autoridad sobre los peces, ejerció autoridad sobre los animales, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la humanidad. Y algunos ejemplos: Jesús anduvo sobre el agua, reprendió a los vientos y a las olas, calmó la tempestad, como lo conocemos mejor, ¿verdad? En otra ocasión llenó las redes de Pedro con peces, llenó sus redes. En otra ocasión hizo que un pez proveyera dinero para pagar los impuestos. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También montó sobre un pollino domado, que ya hablamos de esto no hace mucho, en la Pasión, la Semana de la Pasión. También echó fuera demonios, como bien sabemos, y también sabemos que Él sanó a los enfermos. Y también Jesús aplaudió, se gozó, se alegró cuando vio a aquellos que entendían su autoridad, aquellos que se dieron cuenta de su autoridad. Él les aplaudió en cierta manera. Y tenemos aquí la historia del centurión romano. Todos conocemos la historia de este centurión, que tenía un siervo enfermo al cual dice que amaba mucho, y llegó un momento que se enfermó y envió algunos de los judíos, les envió para que fueran a Jesús y le dijesen que solamente que dijese que fuese este enfermo, que fuese sanado, y sanaría. Jesús se acercó por el camino y le dijo: no hace falta que vengas a mi casa, no soy digno yo de que tú vengas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él entendía de autoridad porque era un centurión y tenía personas bajo su mando y tenían que obedecer cuando él daba una orden, y entendía la autoridad espiritual de Cristo. Este centurión romano entendió su autoridad y Jesús alabó aquello, porque Jesús dijo: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fuerte esto, ¿eh? Ni aún en Israel, ni aún en mi pueblo he hallado tanta fe. Jesús alaba nuestra vida cuando entendemos su autoridad, cuando hacemos caso de su autoridad, cuando ejercemos su autoridad. Y eso es lo que vamos a ir hablando un poquito en esta mañana. En Efesios 1, 18 al 23,
Efesios 1, 18 al 23, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, a ti y a mí. Está hablándonos a nosotros. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de la autoridad de Jesús con respecto a nosotros, con respecto a la Iglesia. Por tanto, Jesús tenía el absoluto derecho de dar mandamiento a su Iglesia y a cada creyente, tal como lo hizo a los apóstoles, tiene absoluto derecho de dar mandamiento a su Iglesia, porque Jesús es el comandante y jefe y es la cabeza de la Iglesia. Él es la cabeza de la Iglesia y es su responsabilidad divina de comandar a la Iglesia. Él es nuestro comandante, nuestro capitán, el que va delante de nosotros. Y Él comanda a la Iglesia en cada aspecto de la vida de la Iglesia y en cada ministerio de la Iglesia. Jesús es la cabeza de la Iglesia. Ante eso, sabiendo eso y teniéndolo claro, ante eso, ¿qué nos queda a nosotros? Sabiendo todo eso, ¿qué nos queda a nosotros? Yo creo que solamente nos queda pararnos delante de Él y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ante eso, Señor, tú eres la cabeza de la Iglesia, tú has dado autoridad sobre la Iglesia, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres que yo haga? Enseñar todo lo que Él enseñó. Una de las cosas que podemos hacer es enseñar todo lo que Jesús enseñó. Y hay un segundo aspecto de la Gran Comisión que ya lo hemos leído. Y es que todos aquellos que han creído, que han sido bautizados, deben de ser enseñados a guardar y a obedecer todas las cosas que nos ha mandado. Eso está en el versículo 20. Jesús les dijo: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Después de haber creído, es el primer paso, creer, bautizarse. El otro día una joven aquí nos daba testimonio y ella nos decía: primero, le entregué mi vida, creí. Segundo, me llenó con el Espíritu Santo. Y tercero, fui bautizado en aguas. A veces nos hacemos mucho lío con el tema del bautismo. Si me bautizo, si no me bautizo, si es un paso de fe, sin más. Es un paso de fe seguido, que hay que hacerlo, que la palabra claramente nos lo dice. Pues después de todo esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vale, de acuerdo. Enseña todo lo que yo he enseñado. Enseña todo lo que yo he aprendido. Esa es una orden que Jesús nos ha dado dentro de la Gran Comisión también. Y es la única manera de poder afirmar a los nuevos creyentes en la fe. Y eso es una tarea de la Iglesia. Es una tarea de todos, afirmar a los creyentes nuevos en la fe de Jesucristo. Es una tarea que nos ha dado a nosotros. Es una tarea delegada ahí, en esa Gran Comisión. Él ya hizo su parte, Él hizo su trabajo, y bien hecho además. Nosotros debemos de hacer el nuestro. La pregunta sería: ¿lo estamos haciendo bien? Esa sería la pregunta. ¿Nosotros estamos haciendo bien el trabajo? Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Tenemos que desempeñar bien
nuestro trabajo. Así que una de las cosas que podemos hacer, no sé si tú en esta mañana, tú le puedes decir a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tú le quieres decir eso esta mañana al Señor, lo seguido es: empieza a enseñar todo lo que Jesús ha enseñado. Si has aprendido ya mucho de Él, empieza a enseñar todo lo que tú has aprendido, que Jesús ha enseñado. Y si estás aprendiendo, no importa, enseña lo que has aprendido. Pero haz lo que realmente Jesús nos ha mandado, porque eso es para toda la Iglesia, eso es para todos los creyentes, la comisión que Él nos ha dado. Luego también tenemos una gran cita, el tercer aspecto. Hay una gran cita para nosotros, para la Iglesia. Tenemos una gran cita con el Señor en nuestra vida. Tenemos una gran cita. Concluyendo la comisión a los apóstoles en este momento, Jesús les dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Por tanto, esa gran comisión se convierte en una cita para nosotros. Dice que yo estoy con vosotros todos los días. Conforme vamos por el mundo, cada uno en el lugar que nos ha tocado ir o donde el Señor nos quiera llevar, no lo sabemos. Hay una promesa que Jesús nos ha dado y es esa, que en cualquier lugar que nos encontremos, Él va a estar allí, para ayudarnos a cumplir con esa misión y para revelar su poder, confirmando el mensaje que nosotros predicamos, confirmando el mensaje que nosotros predicamos, porque hay que predicar el mensaje de Jesucristo. Yo recuerdo hace unos años que estuvimos haciendo evangelismo en la calle San Francisco por las Cortes y concretamente íbamos hacia esas mujeres que trabajan en la calle, las prostitutas. Y yo me acuerdo que orábamos antes de salir, orábamos y decíamos: Señor, nosotros hoy vamos a ser tus pies. Nosotros vamos a caminar por estas calles peligrosas, porque son calles, por lo menos en aquel tiempo que estuvimos, había bastante conflicto. Señor, nosotros vamos a ser tus pies, vamos a ser tu boca. Señor, vamos a ser tus manos. Realmente esa es la comisión que Él nos ha dado. Allá por donde vayamos, Él está con nosotros. Cualquier lugar que vamos. Tenemos esa gran cita todos los días. No debemos olvidar esto, hermanos. No vamos solos, no estamos solos. En cualquier situación, en cualquier necesidad, Él está con nosotros. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin que está cerca, hasta el fin que se acerca. Porque las señales así lo dicen. No sabemos el día ni la hora, pero se está acercando, se está acercando. Así que hoy es tiempo de que la Iglesia tome su lugar, es tiempo de que la Iglesia tome su sitio y haga lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. No es tiempo ya de pasar el tiempo sin más y de conformarme con lo poco. No es tiempo de eso, es tiempo de darlo todo para el Señor. Según entiendo yo, según estoy mirando los tiempos, es tiempo de hacer lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Hermanos, el tiempo se pasa, el tiempo se va. El tiempo se va. ¿Qué habremos hecho? ¿Habrá merecido la pena? ¿No habrá merecido la pena? Yo creo que sí, que merece la pena y debemos de luchar por ello. Así que tenemos una gran cita cada día con el Señor, cada día, allá donde vamos. Si tenemos que ir a un hospital, ahora un poco difícil poder ir a visitar a un enfermo, ahora no podemos, pero esto se va a acabar y se podrá hacer, si Dios quiere. Cada vez que vamos a visitar a un enfermo, que vamos a llevar una palabra de ánimo, que vamos a llevar una palabra de consuelo,
que vamos a llevar el mensaje de salvación a las calles. Jesús viene con nosotros. Jesús está con nosotros. No vamos solos. Y además ha delegado su poder y su autoridad también sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Hay una autoridad delegada en la Iglesia. Hermanos, la Iglesia la tiene que usar. La Iglesia la tiene que usar porque ha sido delegada y tenemos que tener bien claro. Y ahora lo vamos a ver claramente el momento que Él delega esa autoridad también en Mateo 16, un poquito más atrás. Mateo 16, y me gusta mucho esta parte de la palabra. Mateo 16, 16 al 20. Mateo 16, 16 al 20 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, fijaros qué bonito, y a ti, iglesia, a ti, a mí, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos será desatado en el cielo. Por lo tanto, Él nos ha dejado las llaves de su reino. Ya hemos dicho al principio que Jesús hizo todo perfecto, cumplió con todo. Miró hasta el más mínimo detalle, dejó a su iglesia suplida, dejó a su iglesia para que no tuviesen necesidad de nada, para que nada les faltase, para que pudiesen, sí, nos dejó la tarea que teníamos que hacer, pero nos ha dejado con todo. Nos ha dejado todo para que lo usemos. Nos ha dejado para que lo usemos. Y tengo aquí una historia para mirar un poquito esto. Había una familia que tenía 4 hijos, los cuales actualmente, porque es una historia veraz, están todos casados y son ministros de Cristo en diferentes partes del mundo. Pero cuando estaban creciendo, cuando eran pequeños e iban todos al colegio, fue necesario que cada uno de ellos tuviera una llave de la casa. Y eso era porque el matrimonio tenía responsabilidades de trabajo en las universidades donde estaban enseñando. Y esos hijos tuvieron que aprender que una llave significa privilegio para poder entrar en la casa, pero también una responsabilidad. Por lo tanto, no debían de perder las llaves y tenían que proteger la propiedad de la familia en la casa. Dice que la mayor parte del tiempo se condujeron responsablemente estos niños con el tema de las llaves. Pero el tener una llave significa privilegio, pero también es una responsabilidad. Y como hemos leído, Jesús le delegó a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. A la Iglesia hoy nos dice Jesús: a vosotros os he dejado las llaves del reino. ¿Y qué significa? Que Él confía en su Iglesia. El pastor siempre hace una pregunta: ¿Jesús se puede fiar de ti? No sé si le habéis escuchado alguna vez, yo le he escuchado ya varias. ¿Jesús se puede fiar de ti? Yo creo que sí. Yo personalmente creo que sí. Cada uno sabemos nuestra vida y conocemos nuestra vida. Yo creo que sí. Pero Jesús confía en la Iglesia, hermanos. Jesús confía, porque si no, no lo hubiera hecho.
Si no, no lo hubiera dejado establecido de esa manera y lo hubiese hecho de otra forma. Por lo tanto, Jesús confía en su iglesia, porque Él es el que está dando las llaves. Por lo tanto, Él sabe lo que está haciendo. Aquí pasan unas cosas muy raras. El último día, se acabaron todos los micrófonos, agoté todos los micrófonos. No sé, espero que hoy no pase nada de eso, por favor. Gloria al Señor. Qué bueno que Dios ha delegado en nosotros esa parte tan importante. Las llaves de su casa, las llaves de su reino. Ha delegado en nosotros esa responsabilidad. Pero ese privilegio de que nos haya escogido para hacer su obra, para hacer su tarea. Hermanos, no perdamos las llaves, no perdamos esa llave, no nos descuidemos, no la dejemos en cualquier lugar, que luego no la encontramos. Como yo, que he perdido la tarjeta del autobús, la Baric, y no sé dónde está. No sé dónde la he dejado, o si se me ha caído. No perdamos la llave, por favor. Cristo nos ha delegado esa responsabilidad para nosotros. Por lo tanto, esas llaves del reino implican el acceso a todos los recursos que hay en el cielo, hermanos. ¿La Iglesia cree en esta mañana que en el cielo hay recursos? ¿Tiene recursos el cielo? Amén, hermanos. En el cielo hay recursos. Todo lo que nos viene dado del cielo. Todo nos lo da nuestro Padre que está en el cielo. Hay recursos para la Iglesia, hay recursos para nosotros. Tenemos acceso. En ese momento, Él estaba dando acceso a su Iglesia, a Pedro, pero a su Iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi Iglesia. A nosotros. Y tenemos esos recursos. Jesús nos los ha confiado a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que podamos cumplir con su voluntad en esta tierra. Para que podamos cumplir con la voluntad de Cristo en esta tierra. No nos ha dejado solos, no nos ha dejado desamparados, nos ha dado poder para poder cumplir su voluntad en esta tierra. En Efesios 2:6 dice la palabra de Dios: y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Quiere decir que somos la Iglesia del cielo y de la tierra. Somos la Iglesia del cielo y de la tierra. Él, Jesús, es la cabeza. Y la Iglesia universal, alrededor de todo el mundo, está espiritualmente unida a Él. No camina sola, camina con Él, con su comandante en jefe, con su capitán, el que va delante, el que pelea por la Iglesia, el que tiene todo el poder y toda la fuerza. ¿Y qué significa esto ahora? Él está en el cielo, pero nosotros tenemos acceso. Nosotros tenemos acceso a Jesús, porque dice que juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Tenemos acceso al cielo. Es una buena noticia que te estoy dando en esta mañana. Es una buena noticia. Johnny empezaba diciendo: da una buena noticia, una muy buena noticia. Yo te doy otra buena noticia. Yo te doy una buena noticia en esta mañana. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en el cielo. Aquí tenemos aflicción en este mundo, pero estamos sentados en lugares celestiales. Él está ahora en el cielo, pero nosotros nos da el privilegio y el poder y la autoridad de sentarnos juntamente con Él en esos lugares, de tal manera que podemos traer las cosas del cielo a la tierra. En una ocasión Él dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros, cuando Él caminaba
en esta tierra. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos, los valientes, lo arrebatarán. Por lo tanto, el reino de Dios está entre nosotros. La Iglesia de Jesucristo, físicamente todavía estamos aquí en la tierra, físicamente. Por tanto, realizamos las instrucciones que Él nos da sobre esta tierra. Hemos empezado diciendo, ¿qué podíamos decir? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que decirle a Jesús cada día en nuestras vidas. Tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Señor, ¿qué quieres que haga hoy? En la Iglesia, a los que enseñan, Señor, ¿cómo quieres tú que yo enseñe? A los que predican, Señor, ¿cómo tengo que predicar? ¿Qué tengo que predicar? A los maestros del ministerio infantil, Señor, ¿cómo quieres que enseñe a los niños? ¿Cómo puedo llevarte a ellos? ¿Qué les tengo que dar? A los que están en la puerta, a los ujieres, ese ministerio tan precioso. Señor, ¿cómo tengo que tratar a la gente? A los hermanos que vienen a la iglesia, a las visitas. ¿Cómo debo de tratarlos? ¿Cómo les tengo que tratar, Señor? A los de la alabanza. Los levitas se ponen en manos de Dios y dicen, Señor, ¿qué quieres que cante? ¿Qué tengo que ministrar en este día? ¿Qué es lo que tú tienes para la iglesia? Por lo tanto, tenemos que preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y recibir sus instrucciones. ¿Sabes que como iglesia necesitamos recibir las instrucciones de Dios? Hay mucha gente que no quiere recibir instrucciones de nadie, porque quieren ir solos. Pero realmente hemos entendido que debemos de estar sujetos a Dios. Hemos entendido que nos va bien y que es mejor para nosotros como iglesia estar sujetos a Dios y recibir sus instrucciones, no hacer lo que nosotros queremos hacer sin más. Yo creo que nos va bien cuando recibimos las instrucciones de Dios y hacemos caso de lo que Él nos dice. Yo creo que nos va bien. Gloria al Señor. Así que podemos decir, la Iglesia del cielo y de la tierra, podemos decir que la Iglesia tiene su cabeza en el cielo, mientras que sus pies y su cuerpo está todavía en la tierra cumpliendo la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Eso es una buena noticia. Que podamos decir, estamos cumpliendo la voluntad de Dios en la tierra. ¿Quién quiere estar en la voluntad de Dios en esta mañana? ¿Quién quiere realmente cumplir la voluntad de Dios en esta mañana? ¿Habrá alguien aquí en este lugar que quiera cumplir la voluntad de Dios? Pues déjame decirte algo. El lugar más seguro donde nosotros podamos estar como hijos de Dios es dentro de la voluntad de Dios. Esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad, cuando realmente estamos dentro de la voluntad de Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, todos son problemas. Todo es incierto, y sé de lo que estoy hablando. Todo es incierto, todo es un enigma, todo es un no saber por dónde te va a venir, por un lado, por el otro. Pero cuando realmente estamos dentro de la voluntad de Dios, hay seguridad para nuestra vida. Encima de que estamos cumpliendo su plan en esta tierra, estamos haciendo lo que Él ya dejó establecido para hacer a su iglesia. Qué bueno que podamos ser esos hijos y esas hijas que cumplimos la voluntad de Dios en esta tierra, porque todavía estamos aquí, hermanos. Todavía, y qué tiempo que nos ha tocado vivir, y qué tiempo que nos ha tocado vivir. Pero gloria a Dios por ese tiempo, gloria a Dios por ese tiempo,
porque hay propósito de Dios también en este tiempo. Hay propósito y además dice la palabra de Dios en Colosenses que en Él estamos completos. Quiere decir que no nos falta de nada. Estamos completos en aquel que es la cabeza, y es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Tenemos autoridad sobre todo principado y sobre toda potestad en nuestra vida. Ejerzamos ese derecho que tenemos como Iglesia. A veces no estamos ejerciendo ese derecho. Por favor, como Iglesia, como hijos, como hijas, tomemos lo que nos ha sido dado. Si no lo hacemos, le será dado a otro. Ejerzamos el derecho que Dios nos ha dado sobre la tierra, porque nos ha dejado el camino abierto, nos ha dejado acceso libre. Y no nos falta de nada. Él lo ha dejado todo hecho. En Él estamos completos, tenemos todas las cosas. Hemos leído en Mateo 16, 18 y 19, ya lo hemos leído ahí. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia estará luchando y peleando. Él ha prometido que las puertas del Hades no prevalecerían, no podrán contra su iglesia, pero la iglesia tiene que tomar su derecho y tiene que ejercer su autoridad y tiene que ejercer su derecho sobre el enemigo, porque el enemigo no se cansa, hermanos, el enemigo lucha todos los días y a nosotros se nos ha dado la autoridad y nos ha dado las llaves y dice que todo lo que atemos, ¿de qué manera podemos atar? Mediante la oración, hermanos, mediante la oración. Esa es una identidad en nuestra vida. La oración es una identidad de la Iglesia. Si no somos identificados por la oración, tenemos un problema entonces. Es el último aspecto que quiero tocar en esta mañana. La Iglesia debe de orar. La Iglesia tiene que orar. La Iglesia tiene que establecer su lugar mediante la oración. ¿De qué manera podemos atar y desatar en la tierra y en el cielo? Mediante la oración. ¿De qué manera podemos impedir que las puertas del Hades invadan nuestro territorio? Mediante la oración. Hay un trabajo en el pueblo de Dios, en la Iglesia, que debemos de cumplir. La Iglesia juntamente. La Iglesia tiene que orar. La oración de la Iglesia es la que libera el poder de Dios para cumplir el propósito que tenemos que hacer en esta tierra, como venimos hablando anteriormente. A través de la oración es que podemos liberar ese poder de Dios. Es que podemos liberar ese poder de algo que estamos atando aquí en la tierra y se desata en el cielo y viene a la tierra. Acordaros que somos la Iglesia del cielo y de la tierra. Por lo tanto, nos ha sido dado ese poder para cumplir esos propósitos. Y a través de este texto hay una doctrina errónea también, no entre nosotros, pero sí en otras religiones. A través de esto se ha creído que los hombres, cuando fallecen, cuando mueren, pueden orar por sus familias en la tierra. Y muchas veces lo escuchamos de alguien que ha fallecido, su papá, su mamá, y dice que desde el cielo le está cuidando. Yo quiero decir en esta mañana, yo sé que nosotros como Iglesia lo sabemos, pero yo quiero decir en esta mañana que eso es erróneo, eso es un error. Aquí no está hablando de nada de eso. Los muertos, una vez que ya han fallecido, ya no tienen ningún poder para hacer nada. Todo lo que tuvieron que hacer ya lo hicieron estando aquí. El único que puede guardar las vidas es Dios.
El único que nos puede guardar desde el cielo y velar por nosotros, como bien sabemos, es Dios. Los muertos ya no tienen autoridad sobre eso. Y quería dejarlo claro en esta mañana, eso también, porque sé que nos escuchan muchas personas también. Y quizás nos esté escuchando alguien que esté pensando que está en lo correcto, pero es así. Si tenemos que mirar lo que es correcto o no, tenemos que ir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo dice así de claro. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que la Iglesia sobre la tierra debe aprovechar por completo ese poderoso acceso que nos ha dado al trono de la gracia. Iglesia, no desaprovechemos ese privilegio que tenemos. No desaprovechemos ese privilegio. Esta autoridad delegada en nosotros doblegará también a los poderes de las tinieblas y liberará a las almas cautivas. Ese es otro llamado que tenemos. Así como Jesús también, hemos dicho al principio, que echó fuera demonios, a nosotros también se nos ha dado esa autoridad para liberar a los cautivos en su nombre. Amén. Por lo tanto, nuestra verdadera identidad es una identidad, y lo vuelvo a repetir otra vez porque quiero enfatizar eso esta mañana, es una identidad del cielo y de la tierra. Es una identidad del cielo y de la tierra. Jesús ha confiado en nosotros como Iglesia. Jesús ha confiado en nosotros como Iglesia, y personalmente cada uno en esta mañana tendría que preguntar al Señor: Señor, ¿has confiado en mí realmente? Porque me has dado las llaves, porque tú me has dado las llaves de tu reino, haciéndonos entrega de tus recursos para usarlos en tu reino. Y vemos como aquí esta entrega se la hizo a Pedro, imaginaros, y se la estaba haciendo a un hombre muy impulsivo, un hombre que tenía impulso por todos los lados, que falló a Jesús tantas veces en esa impulsividad que él tenía, no pensaba bien las cosas y falló a Jesús unas cuantas veces. Jesús se lo demostraba con amor. A él estaba dando esas llaves. Imaginaros, Jesús sabía a quién le estaba entregando las llaves. Hubo un proceso en la vida de Pedro fuerte, hubo un proceso en su vida, un proceso, lo mismo que en nuestras vidas hay un proceso diario, hermanos, y todos lo sabemos. Aquellos que nos hemos tomado en serio las cosas de Dios, hay un proceso en nuestra vida, hermanos. Nuestra vida tiene que ser tratada. Jesús sabía muy bien cuando estaba entregando las llaves a Pedro y a su Iglesia. Él sabe muy bien sobre quién ha delegado esa responsabilidad. Y sabe que hay un trabajo fuerte sobre nuestras vidas y que debe de haber un tratamiento en nuestras vidas. Hay un tratamiento en nuestras vidas. Ánimo, hermanos. Ánimo. Porque Él nos ama. Y cuando hay un tratamiento realmente, tengamos como ejemplo, en ese sentido, tengamos como ejemplo a Pedro. A Pedro el impulsivo. Pero amaba al Señor incondicionalmente, además. Aunque le negó, pero lo amaba incondicionalmente. Por lo tanto, seamos responsables en esta mañana. Seamos responsables a la hora de ejercer nuestro trabajo y la autoridad que nos ha sido delegada. Seamos responsables de cómo usamos esas llaves en el reino de Dios. Seamos responsables con lo que nos ha sido dado, para que así podamos glorificar a Dios en nuestras vidas, para poder glorificar a Dios. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad de abrir aquí en la tierra lo que ya se ha abierto en el cielo. Seamos responsables con eso, cumplamos con nuestra responsabilidad como Iglesia
Iglesia de Jesucristo, cumplamos esa responsabilidad que Él nos ha dado. No seamos flojos en el trabajo, hermanos, perdonadme que lo diga de esta manera. Pero a veces es necesario, ¿verdad?, que nos digan las cosas como son, para poder entenderlas mejor por si queda alguna duda. No seamos flojos en el trabajo que nos ha sido encomendado. Jesús mismo dijo en Juan 14:12 que mayores cosas haríamos, imaginaros qué fuerte, con todo lo que Él hizo, y siendo Dios, porque Él era Dios, aunque caminó como hombre y sintió y padeció lo mismo que un hombre, pero era Dios. Hermanos, pero ese mismo poder que Él era transmitido a Él del cielo, es el mismo poder que Él nos ha dejado. Porque si no, Él no hubiera dicho, en mi nombre mayores cosas haréis. Si no, no lo hubiera dicho, si no hubiese tenido esa seguridad. Por lo tanto, hermanos, debemos de hacer todo lo que Cristo nos ha dicho que hagamos. Solamente una vida llena del poder de Dios podrá hacer esas cosas. Solamente una vida que se dedica a las cosas de Dios es que podrá hacer todas esas cosas. Es que le será delegada toda esa autoridad en su vida. Solo una persona que está activa en la obra de Dios y que no está como un espectador, porque también los hay, que están como espectadores solamente. No, tenemos que tener una vida activa en el Señor, hermanos. No podemos dejar pasar el tiempo. Es un tiempo difícil y la Iglesia tiene que ser responsable con lo que tiene, con lo que le ha sido dado. Yo no puedo compartir esta palabra, este mensaje, sin decir claramente que nos ha sido dado un poder y una autoridad que tenemos que tomar para nuestra vida y que tenemos que entregar, que tenemos que dar, que no nos lo podemos quedar. Tenemos que tomar la responsabilidad que nos ha sido dado. Es un privilegio que Jesús haya confiado en su Iglesia y Él se haya puesto al frente como cabeza de la Iglesia. Por lo tanto, es un privilegio, pero es una responsabilidad. Tomemos los privilegios en nuestra vida como responsabilidades. Tomémoslo como responsabilidades. Señor, me das este privilegio, pero es una responsabilidad para nuestra vida. Jesús dio las llaves en ese momento porque Él confió en que la Iglesia continuaría con la edificación de su reino aquí en la tierra. Lo que Él empezó en ese tiempo de su ministerio, en esos 3 años, Él confió en la Iglesia, de que la Iglesia iba a continuar con esa edificación de su reino aquí en la tierra. Hermanos, olvidémonos tanto de nosotros. Olvidémonos y no nos miremos tanto a nosotros. Confiemos en aquel y hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Cada uno sabe en su vida, o sabemos, hasta dónde podemos llegar. Cuidado, que el Señor nos hace llegar donde Él quiere. Nos guste o no nos guste, el Señor nos hace llegar donde Él quiere que lleguemos realmente. Y ya estoy concluyendo en esta mañana. ¿Qué haremos como Iglesia, como creyente, como hijos de Dios? ¿Qué haremos ante todo esto que hemos estado escuchando en esta mañana y que la palabra nos ha enseñado? ¿Seguiremos como estamos? ¿Seguiremos sin más como estamos? ¿O usaremos bien, como Él nos ha dicho? ¿Usaremos bien esas llaves para engrandecer la obra de Dios en esta tierra? Vale, de acuerdo, pues es tu responsabilidad y la mía también. Es nuestra responsabilidad. Hagámoslo, Iglesia, hagámoslo, hagámoslo. Hay aquí una frase que quiero dejaros para terminar. Mientras los hermanos de la alabanza nos van a ministrar en una alabanza y mientras estemos adorando al Señor con esta alabanza para terminar, por favor, pensemos realmente, pensemos
Pensemos, ¿estoy realmente haciendo lo que Dios me ha dicho que haga? Por favor, creo que Dios nos lleva esta mañana a eso, a valorar y a pensar realmente si estamos haciendo ya lo que Dios nos dice. Gloria a Dios, alábale con todo tu corazón entonces y dale gracias porque Él te permite. Pero si no lo estás haciendo, sé valiente en esta mañana y dile: Señor, a partir de ahora, Señor, quiero hacer lo que tú me has encomendado. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y termino con esta frase que dice: la religión sin Cristo inevitablemente trae esclavitud y no libertad, tristeza y no felicidad, muerte y no vida. Amén. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. Padre nuestro del cielo, su nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como en el cielo venga, aquí como en el cielo venga aquí. Oh Señor, Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también, aquí como en el cielo venga, aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo, y declaramos que tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Aquí como en el cielo, que el cielo venga, aquí como en el cielo
Sí, Señor. Oh, Señor. Sí, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana, Jesús. Realmente, Señor, Aquí. necesitamos ser empoderados por ti, Señor, una vez más, Señor. Una vez más, Señor. Necesitamos tu poder y tu fuerza, Señor. Dios mío, porque la tarea no es fácil, Señor. Pero tenemos esa gran cita, Señor, de que tú estás cada día con nosotros. Señor, que allá donde vayamos, oh Señor, cualquier sea la tarea que tengamos que desempeñar, Señor, tú estás con nosotros, tú vives en nosotros. Oh Señor, ayúdanos como iglesia, Señor. Perdona nuestra impasibilidad muchas veces, Señor. Señor, y ayúdanos, Señor, a tomar nuestro lugar como iglesia, Señor. A tomar nuestro lugar como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, danos la gracia cada día, Señor. Oh Dios, llena tu iglesia, Señor. Llena tu iglesia, Señor. Padre, prepárala, Señor, para lo que nos toque vivir, Dios mío. Prepáranos con tu poder y con tu autoridad y con tu fuerza, Señor, cada día en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a enseñar todo lo que tú nos has enseñado y lo que nos has mandado, Padre. Que podamos dar todo lo que tenemos, Señor. Todo lo que tú nos has dado, Señor. No queremos quedarnos nada, Señor, porque no nos pertenece. Señor, solamente somos conductores de tu gracia, nada más, Señor. No somos propietarios de nada, Señor. Solamente conductores de la gracia que nos ha sido dada. Señor, instrumentos, Señor, de tu gloria. Para tu gloria, Señor. Oh, Dios. ¿Qué haremos sin ti, Señor? ¿Qué haremos sin ti, Dios mío? ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué quieres tú que hagamos, Señor? Como hijos, como iglesia. ¿Qué quieres tú que hagamos, Señor? Solamente di la palabra, Señor. Solamente di lo que quieres que hagamos, Señor. Oh, Dios, aquí hay un pueblo, Señor. Señor, que quiere escucharte, Señor. Oh, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, cada día, porque podemos vivir contigo, Señor, y no hay lugar para el aburrimiento, Señor. Oh, Señor, aquel que esté aburrido, dale trabajo, Señor, para que no esté aburrido, Señor. Dios mío, para que emplee su tiempo en tus cosas, Señor, aleluya. Y muchas gracias, Señor, porque tú te preocupas de nosotros cada momento, cada minuto, cada segundo del día y de la noche. Tú te ocupas, Señor, de nuestras vidas, Señor. Muchísimas gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus vidas, cada uno, sus corazones, Señor. Por la situación que están viviendo, pasando, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, que tú estés hablando a sus vidas y supliendo, Señor, todo aquello que necesiten cada día, Señor. Hablando claramente, Señor, a sus vidas, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor os bendiga.